Con respecto a las otras dos estructuras, es decir, psicosis y perversión, el mecanismo fundante en la perversión es la renegación. Dice Lacan, renegación del nombre del Padre. Es decir, de esa función que va a dar lugar, digamos, a renegar de la castración. En la psicosis, el mecanismo en realidad se llama forclusión del nombre del Padre. En la psicosis no hay ley, ¿sí? Es como la barbarie. Bueno, dicho esto, de las tres estructuras, también quiero ser clara con respecto a lo que es la clínica y la importancia del diagnóstico y también no estigmatizar con el diagnóstico. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque si no tenemos un diagnóstico, que el diagnóstico se va construyendo a través, digamos, cuando Piero Lanier dice que cuando en la primera entrevista es muy importante porque define casi todo, ¿no? El devenir de ese tratamiento. Pero el tema es que el diagnóstico es una construcción. No podemos hacer un diagnóstico clínico en una primera entrevista. Sí hay elementos, digamos, que son muy importantes. Cómo se presenta el paciente, hay un montón de cosas que vamos a evaluar. Pero esto no podemos, como se dice, tener una visión general, ¿sí? Pero no podríamos cerrar un diagnóstico en una primera entrevista porque el diagnóstico se construye y en meses. Bien, creo que, como les decía antes, es muy importante no estigmatizar tampoco. Yo sé que hay colegas en donde, o los que trabajan en salud mental, ¿no? No solamente colegas, que hay muchos están, digamos, abogan por no hacer este diagnóstico con el tema de no estigmatizar. Ahora, creo que como todo, tiene que haber un equilibrio, como todo en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no sé el diagnóstico, las intervenciones que vaya a hacer pueden ser erróneas, es lo más probable. Es decir, un psicoanalista o tal vez un psicólogo, ¿no? Que digamos, de diferentes corrientes en la psicología, escucha, yo tengo una escucha particularmente analítica, ¿sí? De todas maneras, yo trabajo con psicoterapias psicoanalíticas que la escucha es analítica y el modo de intervención, digamos, es más participativo, ¿sí? Lo cual no quita la importancia de esta escucha. Entonces, refiriéndome a hacer un diagnóstico y al tipo de intervención, por ejemplo, no es lo mismo un diagnóstico de histeria, que la histeria está dentro de la neurosis, es decir, en neurosis tenemos neurosis obsesiva e histerias y tenemos neurosis mixtas, por supuesto, porque tenemos un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, como digo siempre, la patología se define por el quantum, ¿sí? Una de las cosas, ¿no?